eso que le llamamos planeta Tierra, en donde solo somos personas con deseo, espíritu y convicciones. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más, un viernes por acá presente en su programa La Entrevista Presenta. Yo soy el doctor Freddy Gavino Blandón. Como ya todos los que me conocen y todos aquellos que nos están viendo por primera vez, salude a todos y siempre diciéndole que se suscriban a nuestro canal. Nuestro canal es un canal relativamente nuevo. Ya habíamos empezado con este proyecto hace como unos 6 meses. Bueno, pero como ya saben quienes nos siguen, de que nos vimos troncados un poco por lo que nos hizo la plataforma YouTube, en donde nos botó 2 canales, ciertamente porque tocamos temas que para ciertos grupos, para ciertos lobbies supracorporativos, pues no se deben tocar. Pero lógicamente nada de esto nos apañe, nada de esto nos baja la moral, nos baja el ímpetu, nos baja la capacidad y la energía para seguir aquí. Y no necesariamente porque tengamos por intuición o tengamos por necesidad estar haciendo este programa, sino que básicamente es por una necesidad emergente, una necesidad dentro de la cual nosotros los nicaragüenses, muchos de los que estamos sintiendo toda esta tragedia a flor de piel, tengamos un espacio en donde podamos compartir, en donde podamos vertir nuestra idea, sin necesidad de estar atado de manos y de cuello a organizaciones políticas. No necesitamos estar atados a ninguna organización política. Sabemos y conocemos de que para que en algún momento la democracia pueda constituirse y pueda fortalecerse, necesitamos nosotros, en algún momento necesitaremos organizarnos políticamente, pero en estos momentos no tiene un sentido común. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar. Simplemente porque cuando uno se organiza políticamente, tenés que atender una agenda, que esa agenda política te va a poner ciertas reglas, te va a poner límites, te va a poner fronteras. Y eso claramente va a hacer de que tus pensamientos se limiten. Y lógicamente la organización política en la cual decidas militar, entonces va a redireccionar tus pensamientos al cauce y los objetivos que tiene ella. Entonces, esto a la larga, a la corta, hace de que muchos de nosotros mermemos nuestras capacidades para poder hacer planteamientos, para poder hacer incidencia, que es lo que necesita la comunidad nicaragüense en el exterior. ¿Y por qué digo esto? Simplemente porque el problema de Nicaragua no es un problema que está siendo realmente medido y palpado en la comunidad internacional. Mucha gente en países ajenos a Nicaragua creen y asumen que lo que hubo en Nicaragua en el 2018 fue una simple marcha en la cual el pueblo se levantó, un sector de la población se indispuso con su sistema de gobierno, y que ciertamente eso ya pasó. Y eso no es así, señores. Lo que en Nicaragua hubo fue una explosión social, pero que no se dio por una necesidad temporal, se dio por la acumulación de hechos, violaciones, maltratos y enajenaciones al pueblo nicaragüense. Y es por eso que acá nosotros tenemos una línea editorial libre. Al que le guste ver este programa, que lo mire, suscríbase, dele like y coméntenos. Al que no le gusta, pues cambie. Y esto lo digo porque hay muchas personas que me han llamado y han querido persuadirme a través de comentarios absurdos, comentarios totalmente estúpidos, de a quién debo yo entrevistar, a quién debo invitar a mi programa, qué debo decir.
Y yo creo que esas personas, estoy seguro, esas personas no me conocen, no saben quién es Freddy Gavino Blandón. No están claros de que por ser yo como soy, estoy aquí donde estoy. Estoy fuera de mi país. Si yo fuera diferente, estuviera en esa nación donde están muchos hermanos nicaragüenses en nuestra patria, con la bota puesta sobre el cuello. Pero probablemente con un buen cargo profesional, no político, profesional como médico. Pero por ser como soy, por no dejarme poner esa bota sobre el cuello, estoy aquí. Y hago lo que tengo que hacer fuera de mi patria. Cosas que nunca hice en Nicaragua, aquí la hago afuera. Por vivir y por sobrevivir. Porque así tiene que ser, eso es lo que tenemos que demostrar nosotros. Nuestra capacidad de resiliencia frente a cualquier escenario o cualquier adversidad. Y piensan que 2 o 3 tontos van a venir a decirme qué debo hacer yo. Bueno, se la bebieron caliente y muchos se la bebieron fría. Pero aquí, yo invito a quien yo decida y pregunto lo que yo decida, lo que estime conveniente, lo que se empareje más con la libertad, lo que se empareje más con lo correcto. Y no necesariamente tengo que estarme atando, haciendo enlaces covalentes, haciendo nudos sordos a organizaciones incipientes políticas que son 3, 4, que lo que hacen moderadamente es bullying en grupos de WhatsApp, incentivando un discurso totalmente estéril, que quién es bueno, que quién es malo, que aquel dijo negro, que este dijo chirizo, que me dijo trompudo. Esas son cosas totalmente absurdas. Aquí vamos a decir y diremos siempre lo que nosotros creamos que es políticamente incorrecto. Porque esa política basura, esa política que muchos políticos que hoy están allí en la oposición y están en la izquierda y están en la derecha, todo eso que de una manera directa o indirecta han manoseado el poder. Ya parece el poder una suerte de un órgano infectado que cuando lo tocas te infecta y ya no podés curarte y querés más y querés más. Esos mismos políticos de ayer que ahora se ponen la camiseta de opositor y de gran defensor de derechos humanos, de la libertad, viva la derecha, viva la izquierda. Esos mismos políticos, ¿por qué no plantean en sus programas? ¿Por qué no plantean cuando los entrevistan que lo primero que hay que hacer en nuestra patria, muy por encima de muchas cosas emergentes y urgentes, es que se reduzca el salario de los funcionarios públicos al menos en un 70%, para ver si ellos mismos van a tener esa ambición por llegar a tener un cargo público en Nicaragua? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no plantean que a los funcionarios públicos, en una patria libre y soberana, cuando ya la conquistemos y la abracemos, no van a permitir ellos que se les entreguen semejantes dietas exorbitantes en dinero por asistir a reuniones, cupones de gasolina y una serie de remuneraciones absurdas, dentro de las cuales lo único que hacen es engordar más al funcionario? ¿Por qué no plantean eso? No les conviene dentro de su visión. Pero sí les conviene estar diciendo 4 babosadas dentro de las cuales no hacen planteamientos concretos. Muchos de ellos hasta tienen una actividad curricular supuestamente con estudios en politología. Yo personalmente, si yo fuera un politólogo de esos que están hoy en día hablando 4 pendejeras, rencas,
con la camisa de la oposición, yo demandaría a la universidad que me dio esa maestría. Realmente lo haría porque no están aterrizados, están totalmente disvariando, no juegan con los tiempos, no toman en cuenta la geopolítica, piensan y asumen que son la verdad en sí mismos y creen por sobre todo que todos nosotros seguimos siendo estúpidos, seguimos siendo indios caitudos que tenemos el caballo amarrado afuera. No, señores, se equivocaron. Los tiempos han cambiado. Hoy en día más del 52% de la población nicaragüense somos generación millennial. No nos dejamos engañar por nada. No permitimos que nos engañen. Hoy nosotros hacemos escrutinio público. Hoy nosotros investigamos, indagamos. No nos quedamos con el insumo que nos dan en los medios. Vamos más allá, averiguamos, analizamos y resolvemos al fin. Aunque por muy grande que sea, pero esta ha sido mi introducción del programa de hoy. Hoy estoy haciendo un esfuerzo por estar acá con ustedes porque he iniciado una vez más dentro de esas rutas cíclicas que acá en Canadá, donde yo estoy residiendo. Digo resistiendo, se me salió inconscientemente porque si estamos resistiendo el frío, temperaturas de menos 20, menos 25, sensación térmica hasta de menos 30, y hay que ir a trabajar, hay que salir. Entonces, pero también hay una ciclicidad con las afectaciones gripales, y estamos empezando una de ellas, y es bien molesta. Entonces vamos a tratar de hacer este programa, dentro de los cuales tengo mucha información, tengo alguna de ellas que me interesa compartirla con ustedes. Me interesa que ustedes estén al tanto de esta información. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos ustedes conozcan algunas situaciones o algunas ponderaciones que prontamente pueden estarle dando sentido a todo esto que están viviendo la comunidad migrante en los Estados Unidos de Norteamérica, y que ciertamente no es lo que uno percibe en los medios. Con lo primero que nosotros tenemos que partir, ya tocando el tema de la migración, que es nuestro tema principal, con el que yo quiero hoy hacer algunos razonamientos con ustedes, es en primer lugar estar claro de cuáles son las fuerzas que en este proceso que se está llevando en Estados Unidos de Norteamérica están en disputa. Las fuerzas en disputa está más que claro, es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Son las dos fuerzas hegemónicas políticas en los Estados Unidos de Norteamérica que básicamente se han alternado el poder. Muchas veces esos ciclos hasta se vuelven un tanto llamativos y uno dice, la democracia perfecta. Como un ciclo el Partido Demócrata gobierna y el siguiente el Partido Republicano. Y muchas veces algunos de ellos han repetido, dentro de lo cual se los permite su carta magna, repetir 2 periodos. Pero básicamente no han pasado más de esos 2 periodos. Dentro de estas dos fuerzas políticas, nosotros tenemos que tener en cuenta y ponderar los momentos actuales en los que estamos. Y estos momentos actuales se matizan de una manera más relevante cuando nosotros nos damos cuenta de que a partir de 1980 se empezaron a gestar muchas situaciones, muchos
se empezaron a alimentar destacamentos, grupos de carácter supraglobal, dentro de las cuales tenían por orientación generar una especie de dirección, no necesariamente política, sino una dirección en todos los sentidos de las aristas de una nación, ya fuera política, cultural, social, histórica, educativa, y todo esto con el objetivo de ir creando un consenso supragubernamental con el enfoque de paliar ciertos problemas comunes que la mayoría de estos países compartía y comparte como denominador común. ¿Cuáles son esos problemas comunes? No tenemos que pensar mucho. La pobreza. La pobreza generalmente es un flagelo que está presente en casi todas las naciones de este planeta, y que básicamente combatir la pobreza se ha vuelto hasta un cliché para muchas organizaciones, se ha vuelto una bandera dentro de la cual, enarbolándola, sacándola arriba, entonces justifica una serie de acciones que no necesariamente combaten a la pobreza, sino que básicamente paralelizan fuerzas dentro de las cuales te hacen creer que combaten a la pobreza, pero más por detrás de ellos están sembrando quizás la semilla de nuevos problemas dentro de la pobreza, que ya es el problema matriz, o sea, problema adquirido. Esto lógicamente se fue mimetizando en algunos continentes. En algún momento se mimetizó mucho en el continente asiático. No compraron muy prontamente esta carta a los países asiáticos. China todavía no la compra. No la compra, pero sí la promueve. Muchos países también fuertes y poderosos se abstuvieron. Hubieron otros países dentro de los cuales se adscribieron totalmente y se fueron, como cuando uno se deja ir a un risco sin ver. Y estos fueron la mayoría de los países europeos, países nórdicos de Europa, dentro de los cuales habían civilizaciones muy cultas. Países como Holanda, los países nórdicos, la misma Francia, Inglaterra, son países que se plegaron inmediatamente al Fondo de Población de las Naciones Unidas para entrar en materia, y se plegaron a todas las agendas que se vinieron dando por fruto desde esos lobbies supragubernamentales. Entonces, básicamente, esto empezó a agarrar una fuerza tendenciosa dentro de la cual ya empezaron a surgir nuevos temas. Ya el tema del control de la natalidad, como hoy, no necesita generar ninguna evidencia. Las pruebas yacen por sí mismas. El informe Kissinger, por ejemplo, que fue declasificado en Wikileaks, en donde básicamente tipifica el informe Kissinger que las naciones preponderantes, las potencias mundiales, los imperios, deben por sobre todo controlar la tasa de natalidad en aquellos países vecinos que tengan ciertos minerales o insumos que ellos necesiten, y que es necesario controlar a la población, porque si la población creciera en esos países, esta población va a demandar esa riqueza y la van a explotar por ellos mismos.
Entonces es necesario que la población se controle o se disminuya para que estos países puedan intervenir de una manera económica, no necesariamente militar, y poder extraer esos minerales. Eso es lo que cita el informe Kissinger en uno de sus párrafos. Y así se fueron generando diferentes agendas. En el Fondo de Población de las Naciones Unidas, tanto en el Cairo como en países del continente americano, ahí se gestó por primera vez la agenda o los lobbies que iban a promover e incentivar el aborto. Y generalmente se orientó como un proyecto piloto a países del África subsahariana y a países del continente americano, en países de alto riesgo, dentro de los cuales estábamos nosotros, estaba Nicaragua. Su programa piloto fue Haití. Luego esto se fue masificando claramente y entonces empezó a adquirir un carácter de legalidad en la sociedad, dentro de la cual ya no se promovía el aborto de manera silente, sino que ya lo hacían bajo la formación de supuestos lobbies, supuestas organizaciones que concatenaron fuerzas y que unieron fuerzas dentro de esos lobbies pro aborto, por ejemplo, con los lobbies supuestamente feministas. Y de esa manera fueron articulando fuerzas tan grandes que llegaron a consolidar una agenda política, agendas políticas que determinaron quiénes iban a ser diputados, y agendas políticas que llegaron a ser tan fuertes que hasta pudieron determinar las presidencias de varios países. Aquí se empieza a incluir también lo que se ha descrito muy bien, que es la ideología de género, que no es nada más que una contraparte de los lobbies pro aborto y de los lobbies feministas, para que en conjunto todos ellos actúen de una manera concatenada y que tengan por objetivo principal el control de la tasa de natalidad. Las agendas pro aborto orientan e incentivan a que la madre no geste ese nuevo ser en su vientre y por defecto, si lo aborta, lo asesina. Las feministas incentivan sobre las mujeres no una igualdad, incentivan un odio hacia el hombre, dentro de lo cual hace que la mujer, mientras más adquiere esa agenda, más se aleja de la parte masculina. Yo muchas veces lo he dicho, lo viví en Nicaragua, en muchos encuentros, seminarios que me invitaron y que en muchos de ellos me levanté y me fui, de que no era consecuente, de que en un supuesto organismo feminista, en donde están queriendo hacer valer los derechos de las mujeres, su dirigencia sea lesbiana. O sea, una mujer que se autopercibe como hombre. ¿Qué razón de feminidad tendrá? Es totalmente paradójico, es totalmente contradictorio. Pero aquí lo importante que yo les quiero explicar y por qué estoy tomando en cuenta todo esto, porque toda esta agenda, todos estos estacamentos progres, todos estos estacamentos que luego han sido muy bien definidos como globalismo, fueron adquiriendo un poder ya no solo nacional en la República para poner y quitar presidentes, sino que empezaron a ser más financiados, dentro de los cuales ya estaban apuntando a ser un poder supragubernamental. Entonces aquí es, dentro de esa balanza de fuerzas, es que hoy en día estamos. Dentro de esa balanza de fuerza es que las migraciones se incentivaron. Dentro de esa balanza de fuerza
es que grupos de poder han creado conflictos en países, en zonas, en áreas geográficas, de tal manera que creando el conflicto intervengo el país, lo agarro económicamente en desastre, le ofrezco 3 babosadas a los dirigentes bananeros que estén o se mantengan al poder, extraigo sus recursos y obligo a su población a que salga del país y busque otro país donde vivir y encontrar esa paz que se la han restringido en sus países. Y ese ha sido el guión que hemos estado viviendo. Un poco más, un poco menos. Con sus matices dentro de nuestra región, pero más o menos. Entonces, en base a eso, los ciudadanos salen por una necesidad. Nadie quiere salir de su patria, de su hábitat, de su ecosistema, nada más porque se levantó un día y dijo, no, ya no quiero vivir yo en esta ciudad. Yo de aquí me voy. Y naturalmente te vas a ir a tomar una ruta dentro de la cual vas a pasar 4, 5, 6 fronteras. Te van a extorsionar, te pueden asesinar, violar, secuestrar, mutilar. Y lo vas a hacer con gracia y contento porque te dio la gana de tomar todos esos retos que no necesariamente en la realidad serían retos. Nadie lo va a hacer con 5 sentidos claros. Usted que me está viendo lo sabe. El ser humano migra. Nosotros hemos migrado porque nos hemos visto obligados a hacerlo. Porque racionalmente nos quitaron la paz en la que vivíamos. Violaron nuestro entorno. A muchos nos dieron muerte profesional. A mí no me gusta andar llorando acá en las redes sociales ni andar contando lo que pasa en mi círculo. Yo nada más me quedé muy llamativo y nada más pues hice una expresión un poco como así cuando escuché hace unos días a este muchacho Locuí hablar sobre la situación que estaba pasando su mamá. Esa misma situación pintada yo la estoy pasando desde hace 3 meses. Y aquí estamos. Desde hace 3 meses. Yo creo que aquí lo más determinante no es sentirnos nosotros, ni hacer una balanza sobre quién ha sufrido más, a quién lo han jodido más. Aquí lo importante es darnos cuenta de que la migración se da por efectos de todo esto que ya les he explicado, de fuerzas supragubernamentales que ven a nosotros, a los migrantes, como fichas en un juego, que nos quitan y nos ponen cuando ellos quieren, que juegan con nuestras voluntades, juegan con nuestros derechos y por sobre todo quieren que les agradezcamos y que nos traguemos los momentos con saliva. Hay países que respetan al migrante. Yo admiro y respeto mucho el país donde vivo hoy en día, Canadá. Es un país que respeta al migrante. Y yo viví las 2 fronteras. Yo me entregué en El Paso, Texas, viví esa frontera. Conocí el maltrato, porque eso no es trato. Y viví también el buen trato que me dieron cuando yo ingresé, de la misma manera que ingresé a Estados Unidos, a Canadá. Totalmente diferente.
un mundo de diferencia. Este país respeta los códigos de protección al solicitante de asilo. La ley vale, la ley impera. Y no necesariamente todo esto ha surgido de ahora. A mí me gustaría, por ejemplo, ver con ustedes relativamente este dato. En casualidad, perdón, en casualidad con lo que pasó con Colombia hace unos días. Cuando el presidente, el presidente Petro se niega en un mensaje de la plataforma X, antes Twitter, a las 3:20 de la madrugada. Eso es lo que llama mucho la atención. Y llama mucho la atención por el antecedente que tiene el presidente Gustavo Petro, que es un antecedente de alcoholismo. Entonces muchos analistas de sus países consideran de que probablemente el presidente Petro miró el mensaje que le habían enviado la Casa Blanca. Esta es una especulación. Lo leyó y un poco engallado quizás, ya por el momento, quizás por un efecto un tanto etílico, escribió en su celular, en su computadora, no lo sé, y dijo que a Colombia se respetaba y que entonces si los iban a mandar, que no los mandaran como delincuente y y que Colombia no los recibía. Lo cual abrió toda una crisis diplomática, dentro de las cuales ya todos conocemos lo que terminó, pero no necesariamente terminó. Más bien yo creo que Gustavo Petro, estoy casi seguro, haber recibido un llamado de atención muy grande al día siguiente. En primer lugar, por el tirano Díaz-Canel de Cuba, el cual, muy pendiente, reposteó el Twitter de Gustavo Petro aplaudiéndolo, diciendo que su posición era fuerte frente al imperio y que así tenían que ser los países no alineados y toda la babosada que hablan los comunistas. Lógicamente esas palabras ya quedaron totalmente colgadas y en la noche de la vergüenza para Díaz-Canel, ya porque Gustavo Petro al final se dio. Pero donde yo digo de que este problema no terminó porque este problema abrió quizás posibilidades y términos que ya Estados Unidos ya los tenía contemplados y que nada más en base a una estrategia, estoy casi seguro, metodológica y muy bien estudiada, Gustavo Petro cayó en ella. Y que ciertamente le dio a Estados Unidos el pie para entonces empezar a desarrollar acciones en contra de aquellos países que supuestamente no recepcionen a los deportados. ¿Ganará o perderá Nicaragua en esta vuelta, en esta apuesta? Yo pienso que no tenemos ya mucho que perder. Ya hemos perdido lo más importante, que es la libertad. Entonces puede que Nicaragua gane en esto. ¿Quién sería el gran perdedor? La tiranía sandinista, claramente. Yo por eso posteé en mi muro de Facebook hoy de que si Daniel Ortega es muy gallito, es muy envalentonado, es muy antiimperialista, le encantan sus discursos botababa, estar hablando cuatro pendejeras en contra de los gringos, de los americanos, el imperialismo aquí, el imperialismo allá. Bueno, es hora de demostrarlo, señor Daniel Ortega. Mantenga sus botas bien puestas y no acepte a los deportados. Para ver quién gana esta tercia. Entonces, en relación a Colombia, yo aquí quiero mostrarles que desde el año 2019
en relación a las deportaciones, se ha dado un incremento. Y estamos claros que no estamos acá todavía tomando en cuenta el segundo periodo de Donald Trump. Sí, el primer periodo, en donde podemos ver en 2019 que hubieron 1.158, luego se redujeron a 931 en el 2020. Y en el 2021, cuando entró Biden, 748 se mantuvieron. Pero en el 2022 se dio un aumento de casi del 240% a 3.753 deportaciones. Luego volvió a subir, pero ya casi un 500% a 3.753. No, perdón, a 9.866 en 2023. Y ya en 2024, ustedes lo están leyendo, 14.268. Con esto y con otros más que les voy a mostrar, les estoy mostrando que el tema de las deportaciones no es un tema nuevo. Lo que antes se hacía de manera discreta, hoy quizás para mí, a mi ver, están cometiendo un error un poco de bulla. Y que también vamos a explicar también los otros errores que a mi parecer y a parecer de muchos de los de mi equipo, muchas de las personas que me han llamado y me han dicho, doctor Gavino, mencione esto. Entonces, consideramos que no se están haciendo bien. Pero bueno, pero básicamente así se han manejado las deportaciones en Colombia los últimos 6 años. Este otro cuadro a ustedes les muestra los destinos deportados en 2024 según la fuente ICE. Ahí tenemos México, Guatemala y Honduras. Esto estamos hablando por año fiscal. El año fiscal va de julio a septiembre. De julio de por ejemplo 2024, de julio 2023 a septiembre 2024. Entonces, a México hubieron 87.298 deportaciones, Guatemala 66.435 y Honduras 45.923. Son datos reales de ICE. Son deportaciones reales que se dieron. Y no son 2, 3, 10, 15, 20. Esta gráfica a ustedes les muestra lo que yo anteriormente les estaba comentando. Cómo a raíz de la migración, que es un hecho muchas veces construido para obligarnos de movernos a punto A a punto B por una necesidad de piratería de nuestros recursos, o por una necesidad imperante de mover a grupos poblacionales de un lugar a otro para obtener cierta ventaja en algún proyecto político, y que todos estos organismos supragubernamentales han estado totalmente presentes, y la participación, importancia que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto al poder político. ¿Qué tan importante era para todos estos grupos económicos y políticos supragubernamentales, o sea, por encima de los gobiernos, que por ejemplo en Estados Unidos se mantuviera un partido demócrata? Era vital, era determinante. ¿Y por qué? Aquí les doy un ejemplo. Estos son los 10 principales contribuyentes de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esa misma Organización Mundial de la Salud que quiso abusar de nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento científico de los médicos en el manejo de la pandemia COVID. Esa misma OMS que obligó a toda una población mundial a aplicarse
experimentos de vacunas. Esa misma OMS que hoy en día está amenazando supuestamente con una nueva pandemia. ¿Quién es su principal financista? United States of America, Estados Unidos de América. 1.284 billones de dólares. ¿Qué tan importante es que el poder político en Estados Unidos se mantenga tendenciosamente a cierto partido, en este caso el demócrata? Lo vamos a decir con punto y pelo. Esto es solo un ejemplo. Yo les voy a seguir trayendo otros ejemplos en mis próximos programas de cómo están manejando todo esto y por qué el poder político en Estados Unidos es tan determinante. El segundo es Alemania con 856. Y lean esto. El tercer contribuyente es la Fundación Bill y Melinda Gates. Esos mismos que tienen un laboratorio de mosquitos transgénicos en Colombia. Esa misma fundación que supuestamente hizo pruebas experimentales en humanos para el tratamiento con cáncer y murieron muchos humanos, y que todo eso quedó en silencio. Esa misma fundación que también financia Planned Parenthood, una de las mayores carteras a nivel global para la promoción del aborto, y que de la promoción del aborto obtienen el control de la natalidad, pero no solo eso, obtienen las células madres pluripotenciales a través que se encuentran en la placenta y en el feto mismo, células indiferenciadas, células que en medicina se pueden colocar en cualquier parte de nuestro organismo, y como son células indiferenciadas, se pueden diferenciar y adaptar al órgano donde te la colocan, y que están siendo hoy en día base de tratamientos para cáncer. Ahí se obtiene. Y hay un sinnúmero de situaciones que no podemos hablarla acá, porque ya saben que hemos sido muchas veces sancionados nosotros de negocios, en donde una cosa te lleva a la otra. O sea, promovemos el aborto, obtenemos control de natalidad, hacemos que 7 de cada 10 mujeres no lleven a término su embarazo y por tanto no nazcan esos bebés. O sea, que de 10 embarazos solo nazcan 3. Pero también, ¿qué vamos a hacer con ese feto, con ese producto? No lo vamos a botar a la basura, no señor. Vamos a obtener de ellos lo que es más rentable. Y hay un sinnúmero de negocios sucios que dentro de esa cadena son parte de un andamiaje. Entonces, esto quería mostrarles. Por esto es determinante el poder político que ya vamos explicando poco a poco en Estados Unidos. Hablando de la OMS, me encontré con esta imagen. Ingresando al sitio web de el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, donde dice, USIC exime el requisito de vacunación contra el COVID-19 para los solicitantes de ajuste. ¿Por qué esto? Porque cuando una persona no natural de los Estados Unidos de Norteamérica está haciendo, por ejemplo, su solicitud de residencia permanente, está llevando todo el procedimiento para obtener su green card. Entonces, dentro de los requisitos que había impuesto el Partido Demócrata, o sea, el gobierno demócrata anterior, era aplicar la vacuna del anti-COVID, supuestamente. Lo que no tenía razón ni sentido. No tenía razón en primer lugar porque
voy a explicar en algún programa un poco más a fondo los principios de la inmunología, cómo es que los procesos gripales o una pandemia de origen viral necesariamente tiene que chocar con esos muros poblacionales para de esa manera irse diseminando y contagiando a esos muros poblacionales que por defecto tiene que hacerlo de manera natural, y que ese mismo efecto va haciendo que el virus paulatinamente se vaya debilitando, las nuevas cepas virales que van mutando y que se van transmitiendo de un humano a otro. Y esto porque dentro de los humanos que les vaya evidentemente afectando, van a haber humanos que van a estar mejor preparados. Grupos poblacionales, grupos etarios, generalmente el joven, generalmente aquellas personas que no tengan afecciones sobreañadidas, crónicas o cualquiera que sea. Entonces, pero es natural, la naturaleza da por sí misma esa capacidad de sobrevivencia. Y la naturaleza exige de que razonablemente muchas veces, aún así tomes el mejor medicamento, aún así vayas al mejor hospital, aún así seas asistido por el médico que más sale en televisión y que mejor bata usa. Si tu organismo no está apto para determinada afectación, enfermedad o infectación, no vas a sobrevivir. Es la fuerza de la naturaleza. Entonces, por eso es que las vacunas COVID no tienen sentido. Ya el COVID fue superado dentro de la humanidad. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que te vacunen hoy en día? Si probablemente esa cepa ya ha mutado más de 12, 15 o 20 veces. Y quizás no sea el mismo agente infeccioso con el cual ya has estado enfrentando. Entonces yo me sentí totalmente muy tranquilo, muy en paz cuando miré esto. Esta es una prueba de libertad. Esta es una prueba real de libertad, dentro de la cual se le está permitiendo al ciudadano elegir. Pero claro, ¿qué ciudadano migrante que está solicitando una residencia permanente en los Estados Unidos de Norteamérica, una green card, va a decir que no me pongo la vacuna COVID porque pues yo no estoy de acuerdo, no quiero que me la ponga? Nadie va a ser tan estúpido de hacer eso, porque saben que inmediatamente van a haber consecuencias. Ya probablemente su proceso, si no se extiende, es bastante obstaculizado. Entonces todo el mundo se la tenía que aplicar. Entonces vuelvo y repito, esta es una prueba de libertad. Aquí quiero yo mostrarles algo que probablemente no pude hacerlo un tanto más grande, ¿ya? Quise hacerlo más grande para que ustedes pudieran verlo, porque también hasta para mí me causa. Pero lo que yo quiero explicarles es lo siguiente. En Estados Unidos se divide el año fiscal en 4 momentos, en 4 etapas, dentro de las cuales cada una incorpora 3 meses. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo, que es la razón central de lo que quiero transmitirle hoy, aquí lo que nosotros estamos viendo es que antes de esta inmigración masiva, el proceso de naturalización de los migrantes que llegaban a Estados Unidos implicaba de que hubieran en su momento
una serie de solicitudes que normalmente cada migrante empezaba a hacer su proceso de normalización en Estados Unidos de Norteamérica. Primeramente, si lo hacían, ya había solicitud de asilo, hacían su solicitud, iban a una corte, en donde una corte moderadamente y apegada a justicia dictaminaba si la evidencia, las pruebas, todos esos elementos que llevaste y que hacían un acto de fe y de probatoria de lo cual vos estabas pidiendo en ese país que estabas llegando, que era protección y el derecho a proseguir con tu vida. Entonces, después de eso, iba a la solicitud de tu residencia permanente y luego a la naturalización, o sea, adquirir la ciudadanía. Dentro de un proceso normal, antes de este último gobierno de Joe Biden, o pasado gobierno de Biden, generalmente se recibían en un cuarto, le llaman. Aquí está desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Generalmente se recibían, y aquí estamos hablando ya tipificadamente, ya actualizadamente, perdón, en el gobierno de Biden, el año anterior, generalmente se estaban recibiendo, aquí dice, formas recibidas, 3.339.578 solicitudes. Pero ahí van de todo tipo, solicitud de asilo, ahí va aquellos casos, por ejemplo, cuando te casas con un ciudadano americano, van también casos de cuando tu familia te pide la reunificación familiar, o sea, todas las disposiciones ya que hay, todas las formas de peticiones, perdón, que hay para naturalizar o empezar el proceso de naturalización de un ciudadano en los Estados Unidos de Norteamérica. De 3.339.578 se aprobaron 2.909.621. Generalmente siempre había un margen o siempre había una cuota de denegación, o sea, a quienes le denegaban este proceso de naturalización. En este cuarto de año, las denegaciones fueron de 328.926. Pero estamos hablando en este cuarto de año, no en un año fiscal completo. O sea, esto para tener quizás una relación estadística un poco estimada, aritméticamente debería ser esto por 4. Lo que en consonancia puede ser, como se dice en matemática, más menos. Pues no es un dato real, es un dato estadístico. Entonces, pero estamos hablando que en un cuarto de año se aprobaron 2.909.000. Esto indica algo muy determinante, que ya lo vamos a ver. Esto indica que las naturalizaciones en Estados Unidos estaban creciendo. Estaban creciendo de tal manera que el Partido Demócrata se dio cuenta de que de la manera o la forma en que en ese momento estaban totalmente atribuladas, totalmente enajenadas diferentes regiones de América Latina, era el momento para hacer migrar a todas estas personas. Entonces, básicamente es cuando se da el levantamiento del título 42. A esto se le da campaña en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que se vivió en Nicaragua? Entonces, un éxodo masivo. Y junto con el éxodo masivo también dictaduras, tiranías como las que está en mi país, se dieron cuenta de que a través de ese hecho podían sacar un rédito. Y empezaron a hacer negocio de esto.
Cuba, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que empresas fantasmas, muchas de ellas, esto dicho por cubanos, mu muchas de ellas con directivos, tanto nicaragüenses como cubanos, creaban una junta directiva, y esa junta directiva con un capital, pone $1 millón, esa junta directiva alquilaba aviones para de esa manera ofrecer vuelos charter en La Habana hacia Nicaragua, dentro de los cuales entonces el aparato represor y la tiranía brindaba toda la logística de migración, donde a los cubanos se les extendió una visa dentro de los cuales ellos podían viajar a Nicaragua muy francamente. Y bajo esa disposición fue que muchos cubanos utilizaron como puente de paso a Nicaragua. Pero ustedes saben cuánto costaba un pasaje de La Habana a Managua, que en tiempo normal, vía Copa, o sea, La Habana, Panamá, Managua, podía costar $680, $750 americanos. Estos degenerados nicaragüenses y cubanos comunistas les cobraban a los cubanos hasta $4.300 por un boleto. Cuando estuvo muy bajo, estuvieron cobrando $1.200. Y eso hacían. Entonces, todo este alud de migrantes llegó a los Estados Unidos por diferentes razones, la mayoría de ellas políticas. Y se estima que, dado el número histórico de migrantes que llegaron a través de la frontera, se entregaron en ese supuesto procedimiento de entrega, migración al Departamento de Homeland Security, y que ellos te tomaban todos los datos biométricos, y que después de ello ya era, te retenían por unos días en la frontera y luego eras liberado con un parol, y que te liberaban cuando supuestamente ya te investigaban, pues, de que no eras un delincuente, no era alguien que estaba siendo buscado por Interpol, perdón, o otros organismos de seguridad. Pero lo que te daban era un parol, que un parol no era más que una libertad condicional al postor. Y con ese parol te ibas y ya te decían, bueno, vaya a hacer su solicitud de asilo, si usted quiere empezar su proceso de naturalización en los Estados Unidos de Norteamérica, y ahí juéguesela. Y así fue. Todos estos ingresos daban una perspectiva de dentro de 7 a 8 años, que todos estos migrantes se iban a empezar a naturalizar. Entonces, en un término promedio de 7 a 8 años, ya se iban a estar naturalizando los primeros. Dado el incremento del ingreso migrante, esto iba a explotar el proceso de naturalización, y lo que naturalmente se naturalizan en términos variables cotidianos en los Estados Unidos de Norteamérica son por año 1 millón, 1.2 millones de nuevos ciudadanos. Pero con este efecto migratorio, este fenómeno migratorio, esto iba a subir a 4 o 4,5 millones de naturalizaciones por año, dentro de 7 a 8 años. Cabe señalar por qué 7 a 8 años, porque para que obtengas una residencia permanente, una green card, te lleva 3 años más o menos. Después de eso, para que obtengas tu ciudadanía, o sea, ya tu naturalización, son 4 años. Entonces, esto hace un tiempo de 7 a 8 años. Ahora, estos nuevos ciudadanos por año, ¿a quién creen ustedes que iban a votar? Esto iba a generar un desbalance político, dentro de lo cual
iba totalmente a alterar el curso de esa transición que yo expliqué al inicio de mi programa, que por historia se ha dado en los Estados Unidos de Norteamérica y que muchas veces hasta es llamativa, y uno dice, qué peculiar y qué perfecta esa democracia, que cómo se alterna el poder uno con otro y están de esta manera. Entonces, qué perfecta esa democracia. O sea, eso hace de que el poder no se concentre en un solo partido y que ciertamente esto no sesgue la intención natural y la intención legal y jurídica de esta nación. Pero si estas naturalizaciones empezaban a concretarse, es natural que la mayoría de esos naturalizados, parte de este éxodo migratorio, iban a votar por el Partido Demócrata. Y lo digo con fe de causa y conocimiento porque lo he consultado con muchos, lo viví, lo escuché. 5 días estuve con mi esposo y mis 2 hijos retenidos en El Paso, Texas, 5 días. Y todos ahí decían, le agradecemos a Biden. Entonces, esto iba a trastabillar el sistema político de Estados Unidos y ciertamente este plan, el Partido Republicano lo sabía y lo imagino yo, acuso de que averiguó pertinentemente, sacó sus estadísticas, sacó sus conclusiones y se dio cuenta de que en algún momento eso podía pasar y que por tanto tenían que poner un stop, tenían que poner un alto. Ahora, todo lo demás que ustedes vean en la televisión, todo eso es decorativo, señores. Lo que sí, yo no estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo es que cuando andan por las calles, es que cuando detienen a latinos, a migrantes, generalmente son latinos, es con latino, porque yo me he visto un video en donde ICE esté deteniendo a un asiático. Si lo hay, por favor, envíenmelo, coméntenmelo. Yo no he visto. Aquí el tema es con los latinos. El chirizo, el indio, el cachetón, el trigueño. Aquí el tema es con nosotros. Lo que yo no voy a estar de acuerdo es que por esta postura, que yo le entiendo hasta determinado momento, pero por esta postura, jueces de inmigración están tirando al cesto de la basura lo que a Estados Unidos de Norteamérica le ha costado por años construir, lo que le costó sangre a las 13 colonias, que es la validez institucional, el marco jurídico. Jueces de inmigración le están negando el asilo a ciudadanos nicaragüenses que tienen las suficientes pruebas para validar su solicitud de asilo. ¿Qué más que 2 madres de Abril? 2 señoras que perdieron a sus hijos en Nicaragua en las manos de las balas de Ortega y Murillo. ¿Qué más pruebas quiere un juez de inmigración? Yo no entiendo. Y les negaron el asilo. Conozco de otro caso de un ciudadano nicaragüense muy determinante, muy activo, y que hace poco su caso fue negado. Y que no me digan a mí o me venga a explicar a alguien a decir 4 babosadas de que entonces tal vez su abogado falló, de que su abogado planteó mal el caso. Yo no soy abogado, señores. No lo soy, pero he aprendido por la vida
¿Cómo se lleva un caso de asilo? Yo lo hice personalmente aquí en Canadá y fui aceptado. Y lo más importante y lo más determinante es probar lo que dice, lo que uno dice por acá, con los elementos de prueba que den validez. Y si hay consonancia y concordancia, tenés un caso. Dar prueba de que si regresás a tu país, corres peligro, amenaza o muerte. La mayoría de jueces de inmigración se están prestando al momento coyuntural y están negándole casos de asilo a nicaragüenses. Y lo que más coraje da es que hasta hace 3 días Venezuela todavía tenía un TPS, un estatus de protección temporal. Hasta hace 3 días. Ucrania lo tiene. Ahí se los estoy poniendo. El 10 de enero del 2025, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión del estatus de protección temporal para Ucrania por 18 meses. Sudán lo tiene. Lo tiene El Salvador, el vecino nuestro. ¿Y saben por qué tiene un estatus de protección temporal El Salvador? Ahí lo dice. Por condiciones climáticas. Nosotros, los nicaragüenses, que estamos miraron el armamento que entraron fuerzas especiales bajo coacción de vida, que estamos viviendo la más cruel dictadura de América Latina, más todavía que Cuba. Venezuela es piropo para Nicaragua. Nuestro problema ha sido opacado. Nuestro problema, muchos de los dirigentes le han bajado el volumen con la comunidad internacional. Nuestro problema no se ve en las dimensiones reales que tiene que verse. Muchos piensan que en Nicaragua la vida sigue muy light y muy linda. No se sabe a nivel internacional las más de 1.200 desapariciones furtivas, donde no se sabe dónde están esos cadáveres. 1.200 madres no saben dónde quedaron sus hijos, dónde fueron tirados, quemados. Y no tenemos un TPS, y no han sido capaces, toda esa caterva de políticos babosos que están hablando 3 pendejeras y 3 renqueras, que les encanta ponerse una corbata, tomarse una foto. No han podido hacer lo que les encanta hacer, lobby. No, necesitan financiamiento. No ha podido hacerlo esa izquierda bananera de Monteverde. Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, que se quiere poner a la par. No han podido. No ha podido la derecha inmaculada que tanto se postula, que tanto revierte contra todo. No ha podido hacer un lobby. Ahí viene el ejército, viene la caravana de la muerte. Así, esta vez sí va a haber muerte. Yo creo que eso es lo que más aquí apena. Lo que más apena y lo que ciertamente no vamos a dejar de hablar y no vamos a dejar de decir. Este próximo lunes 3 de febrero, personalmente estoy apoyando y estaría apoyando una campaña que se está propagando por todos los Estados Unidos de Norteamérica, que es no ir a trabajar, no ir a hacer compras y no salir de sus casas o apartamentos. Hacer sentir la verdadera organización de migrantes que hay en los Estados Unidos de Norteamérica.
Yo estoy más que claro que los migrantes lo que exigen es un proceso justo, es un proceso apegado a ley, que ningún juez de migración, por querer salvaguardar su puesto, su cargo y hacerse ver frente a sus superiores como el juez más antimigrante, esté negándole casos de asilo a ciudadanos nicaragüenses que realmente lo merecen. Y no es que lo merezcan, necesitan una segunda oportunidad. No pueden regresar a Nicaragua. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros no estamos en contra, ni estarán, creo. La mayoría de migrantes no son tan ilusos para estar en contra de las disposiciones políticas de un país el cual todavía no es el de ellos. Y que tienen que respetar por sobre todo. No, yo creo que ningún migrante está en contra de eso. Lo que sí atañe a los migrantes es el proceso justo que exigen. Y el respeto. Si no tenés documentos, si estás totalmente ilegal, estás claro que si te piden los documentos y no los andas, te van a montar en una patrulla y te van a deportar. De eso, quien esté en esa situación está supremamente claro. Pero también han habido casos dentro de los cuales aún están presentando el permiso de trabajo y el social number y los están montando en la patrulla, igual se los llevan. Entonces esto queda a merced de cómo se levantó la gente de ahí en ese día y de con qué ánimo salió a las calles. Entonces en ese sentido creo yo que lo que nuestros migrantes piden es al menos una oportunidad. Al menos una. Y que nosotros entendemos los diferentes problemas geopolíticos que hay en este momento y las diferentes suprafuerzas que están tensando la cuerda. Y quienes amamos y abrazamos las ideas de la libertad, la vida y la propiedad privada, apoyamos esas postulaciones. Y simplemente porque siempre vamos a estar en contra de todas aquellas agendas y lobbies y destacamentos que perjurien, mutilen y afronten a la célula básica y fundamental de la sociedad, que es la familia. Estos fueron mis comentarios el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Recuerde, suscríbase, apoya nuestro canal. Apoya nuestro canal porque solo así nosotros vamos a ir creciendo. No recibimos financiamiento de nadie. Esto es un esfuerzo propio, de familia. Y lo hacemos con mucho corazón. El próximo viernes vamos a estar con otros datos también sobre este mismo tema, pero también les voy a estar dando algunas noticias sobre salud, algunas noticias sobre esa supuesta pandemia que desde hace unos 4 meses el virulento y loco de Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, está queriendo ya como meter en miedo a la población. Pero que básicamente ya la mayoría de la comunidad médica y de la comunidad no médica también estamos claros que ya no nos dan a tol con el dedo. Yo fui el doctor Freddy Gavino Blandón. Esto fue La Entrevista Presenta.